Ok, aunque a simple vista la bronquitis aguda es la enfermedad más fácil de reconocer, pero tiene un pequeño inconveniente que a veces puede ser el inicio de una enfermedad crónica. Una bronquitis crónica siempre va a empezar por un tiempo de bronquitis aguda. Un EPOC va a empezar con cuadro agudo. Un asma va a empezar con cuadro agudo. Entonces, a veces podemos tener esa complicación de pensar que es solo una bronquitis aguda y sin embargo puede tratarse de otra enfermedad. Como dice su nombre, itis, inflamación, y lo que es aguda define el tiempo. En neumología, el tiempo agudo, generalmente estamos en el margen de los 3 meses. Más allá de 3 meses subagudo, no es lo mismo que en gastroenterología, que son tiempos diferentes. Entonces, vamos a definir que la bronquitis aguda es la inflamación difusa de la mucosa bronquial y en su mayoría de las veces de origen infeccioso, aunque puede ser irritativo y es más frecuente presentarse en niños y fumadores. ¿Qué provoca la bronquitis aguda? ¿Cuál es la etiología? La etiología, como dice el concepto, casi siempre infeccioso. Entonces, aquí quiero que se ubiquen, queridos amigos, en 3 círculos que van entrelazados. El huésped, que es el paciente, el agente, que es el que podría estar causando, y el medio. Entonces, cuando está empezando, no solo bronquitis, cualquier enfermedad, lo primero que tienen que ubicarse en su paciente es un huésped inmunocompetente, es decir, es joven, es sano, no tiene ninguna enfermedad de base, o es un paciente inmunodeprimido, es decir, que es una persona o muy niño o muy mayor, o que tiene alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión, enfermedad renal, infarto, embolia, en enfermedades que pueden estar dando. Porque el comportamiento de la enfermedad puede ser diferente y el agente etiológico no es lo mismo en un inmunocompetente que en un inmunodeprimido. Eso quisiera que tengan, por favor, en frecuencia. Y lo otro que tienen que tomar en cuenta es el momento estacional. Estamos en primavera, donde comienzan a florecer y comienzan a liberarse más polen, o estamos en invierno, que el frío es uno de los factores que hace que tengamos más facilidad por procesos virales principalmente. Entonces, aunque pueden haber enfermedades que no sean temporotropas, sino que pueden presentarse en todo el año. Entonces, ¿es un cuadro viral o es un cuadro agudo? Perdón, ¿un cuadro viral o un cuadro bacteriano? ¿En qué me baso? Me orienta un poco el periodo de incubación. Es decir, los cuadros virales tienen un periodo de incubación muy rápido, es decir, antes de ayer estaba bien y ayer un poquito decaído. En cambio, los procesos bacterianos, pucha, hace una semana que estoy un poco decaído, medio desganado, con poco apetito, y pum, ahora con fiebre. Entonces, ese tiempo de incubación prolongado me permite decir que estoy frente a un cuadro bacteriano. Al inicio, porque una enfermedad tiene un periodo prodrómico o de incubación, un periodo de estado, un periodo de convalescencia y un periodo de resolución. Generalmente el paciente es raro el que viene al comiencito de la enfermedad. Ese paciente la mayoría ha tomado un matecito o lo que le dieron a la farmacia y cuando mejora recién va al médico. Entonces, generalmente los pacientes ya nos vienen después del periodo de incubación, por eso es que nos permite orientarnos. Vamos a ver que en primera etapa los cuadros virales nos hacen sospecharlo porque también acompañan manifestaciones de la vía aérea superior. Y eso lo vamos a ver cuando estemos viendo la clínica, las manifestaciones.
Cada vez hay más cuadros de bronquitis asociados a la contaminación ambiental. Los agentes químicos inhalados. Es común, por ejemplo, cuando estamos en un ambiente con mucho humo, mucha gente fumando, nos convierte en fumadores pasivos y eso nos puede provocar irritación. El tabaco está con una alta relación de procesos inflamatorios. Y otras variables que te puede dar son las aspiraciones gástricas, el famoso reflujo en las noches, o a veces te tomaste unas cuantas cervezas y te dormiste lleno, entonces tenés posibilidad de tener un reflujo, y que eso a veces puede convertirse hasta en una neumonía. Como los virus son los más frecuentes, también tenemos que pensar qué tipo de virus, porque aunque para la mayoría de los virus no hay tratamiento, pero hay algunos que sí podemos dar tratamiento. De ahí la importancia de tratar de reconocerlo. Hay los paneles virales. Si yo tengo un paciente inmunodeprimido, con una bronquitis aguda simple que parece, yo voy a hacer un panel viral. Que me traten de determinar cuál de los virus más frecuentes y yo le voy a pedir que me haga para influenza, que me haga para COVID. Entonces, depende de lo que estemos buscando, ¿no? En la época de invierno, es más, hoy por ejemplo estamos con una epidemia y no estamos en invierno todavía y estamos con una epidemia de influenza. Ahorita en el hospital nos están llegando influenza y chikungunya y dengue. ¿Por qué los más frecuentes de esto? Porque chikungunya y dengue está relacionado con la lluvia igual a mosquito. En cambio la influenza no. Pero estamos teniendo bastantes casos, casi como si estuviéramos en invierno. Y dentro de las bacterias cualquiera, desde las más comunes, que son los neumococos, son cocos gram positivos porque la vía aérea generalmente son gram positivos, pero también puedes tener gram negativos como un hemófilo influenza, un micoplasma o la Bramanella catarrhalis más común en los crónicos, ¿no? Por lo tanto, también hay que pensar en esos pacientes con inmunosupresión, enfermedades raras, las bacterias atípicas. Vamos a ver un capítulo especial de las neumonías atípicas, no voy a entrar mucho en detalle, de un micoplasma o una clamidia o de una legionela, ¿sí? Pero son gérmenes que tenemos que tenerlos en cuenta ante la posibilidad, porque el esquema de tratamiento va a ser diferente. Ahora, siempre tenemos que explicarnos por qué un paciente está con tos, por qué un paciente está con expectoración, por qué un paciente tiene escalofrío, cefalea. Entonces, todas las manifestaciones que presenta el paciente, nosotros tenemos que tratar de comprender ese proceso fisiopatológico. Fisio, función, pato, enfermedad. ¿Qué está alterándonos lo normal, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta los virus que hemos dicho que son los más frecuentes, esto ingresa por vía aérea y se aloja en el epitelio respiratorio a nivel bronquial. Esto provoca una descamación. Esa descamación es causante de la tos y de la molestia. El paciente se van a fijar que le duele porque tose. No sabemos si es por el esfuerzo muscular que están haciendo los músculos respiratorios, que no están acostumbrados a ese tipo de movimiento, ya que la respiración es pasiva, pero en cambio cuando hay tos hay cierta liberación de prostaglandinas que provocan ese dolor y algunos dicen que es por daños en miofibrila. Pero también con cada acceso de tos está como descamando, está como rompiendo el epitelio, por eso que algunos pacientes tienen expectoración hemoptoica inclusive, ¿no? Entonces, esa liberación de estos mediadores proinflamatorios que van a provocar cuando se inflame la acumulación de líquido o edema en ese tejido, va a resultar en la activación de las glándulas mucosas. Y estas glándulas mucosas comienzan a tener hipersecreción. Esta característica de la hipersecreción nos va a orientar también cuando estemos evaluando las características. Generalmente, cuando es un cuadro viral, el moco es filante, es transparente. Cuando es un cuadro bacteriano, cambia de color. Un neumococo, por ejemplo, el estreptococo es un color verde, amarillento, como la lorita, pero una típica a veces te hace café o achocolatado. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿no?
Y puede haber además alteración en la disfunción ciliar. Los cilios son los que favorecen este movimiento a nivel del epitelio, que pueden llevar a lo que dicen tapiz rubran, que es la parálisis de los cilios. Al haber una alteración de estos cilios, obviamente va a evitar que haya la limpieza de esa hiperactividad de las glándulas mucosas. Entonces, con esta liberación de prostaglandina, vamos a reconocer que este proceso inflamatorio también va a tener cierta respuesta a nivel de la capa muscular del bronquio. Es decir, nos va a dar una broncoconstricción. No siempre es alta, depende del causante. En los casos virales, bacterianos, casi no hay mucho broncoespasmo. Hay mayor broncoespasmo en los casos de los irritantes, por ejemplo, que hablas un amoníaco de golpe o esos sales fuertes. Ahí tenés más posibilidad de provocar ese broncoespasmo, ¿no? Y ese broncoespasmo te va a disminuir la luz de ese bronquio. Por lo tanto, es posible que el paciente comience a presentar una disnea porque no le está llegando el aire. Es como cuando estemos hablando de pacientes asmáticos. Y esto se va a traducir después en un cambio en la relación ventilación-perfusión, porque no está entrando los volúmenes apropiados de aire versus la cantidad de volumen circulatorio a nivel del árbol bronquial, ¿no? Entonces, para tratar de aliviar esa hipersecreción que se está acumulando, más la irritación que está provocando, nuestro organismo activa una defensa, que es la tos. Esta tos es un mecanismo de defensa que tiene nuestro organismo para tratar de eliminar ese proceso que está. Por eso que la tos la tenemos que ver si es una tos seca o tos productiva. Normalmente las bronquitis irritativas son tos productivas. Las bronquitis inflamatorias son las irritativas no tienen expectoración. No, las que son inflamatorias, donde hay hiperactividad de glándulas mucosas, va a haber tos productiva, ¿sí? De ahí que vamos a ver que este cuadro inflamatorio va a depender de la respuesta de la gente y de la respuesta del huésped. En algunos pacientes el cuadro no dura más de 3 días y en otros pacientes puede durarte hasta 3 semanas, especialmente cuando hay una hiperreactividad residual. Si vemos cómo es nuestro mecanismo de defensa, fíjense que aquí tenemos un macrófago, aquí tenemos un virus que está ingresando y comienza a replicarse en ese epitelio y eso va a llevar, por ejemplo, el sinergismo que puede haber. Nuestro organismo está ocupado siendo atacado por un virus y de pronto una bacteria que estaba ahí cerca, como una bacteria típica, un Mycoplasma pneumoniae, nos complica más el cuadro, ¿no? Entonces, en general, los procesos virales tienen una interacción, un sinergismo con procesos bacterianos. Es decir, tu organismo está ocupado defendiéndose de un virus, por lo tanto le está dejando facilidad a esa puerta de entrada a esas bacterias que normalmente están en la vía aérea y que pueden complicar especialmente cuando tienes un paciente con una patología bronquial previa. Es un paciente inmunodeficiente, no es inmunocompetente. Entonces, es fácil recordar que estos cilios que comienzan a alterarse, la hiperproducción de moco, más el broncoespasmo que se provoca a nivel de esa vía, va a traducirse en mayor o menor posibilidad de disnea. Porque fíjense, broncoespasmo, secreción mucosa, va disminuyendo la luz, por lo tanto, la cantidad de volumen de gases que pueda entrar y en caso de irritación fuerte puede llevar inclusive a un cuadro de disnea muy severa por ese broncoespasmo. Pero no es lo habitual en las bronquitis agudas. En raras ocasiones vamos a ver, cuando vienen esas crisis de disnea con una bronquitis aguda, más bien a veces nos hace dudar de si estamos frente a una bronquitis aguda o estamos frente a la activación de un cuadro asmático, como cuando estemos repasando el tema de asma. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. ¿Cuál es la clínica? La clínica
es la más fácil de reconocer, porque generalmente con la anamnesis la voy a ubicar. Si viene un paciente, doctor, ¿sabe qué? Estoy con malestar, estoy tosiendo y estoy expectorando y desde hace una semana, ok, no necesito examinar para que ya sé que el bronquio está irritado. ¿Por qué sé que está irritado? Porque está con tos y porque tiene expectoración. Si tiene expectoración, pero puede ser la garganta, ¿no? La garganta también te puede dar tos. Verdad, mejor examinemos, ¿no? Entonces, pero una garganta inflamada me va a acompañar de disfonía, pero también a veces el bronquio inflamado acompaña de compromiso de las cuerdas vocales y podría tener disfonía. Entonces, el aspecto que encuentras en tu paciente a simple vista, primero la inspección, mientras te está contando, ya puedes ir detectando cómo está respirando, qué tan frecuentes son esos accesos de tos, porque a veces no la puede controlar. Entonces, habitualmente, como todo cuadro viral, lo primero que pensás es que se trata de un resfrío, de una gripe, como si fuera de vía respiratoria superior, porque el paciente está estornudando, le molesta la garganta, está un poco disfónico, le duele para comer, su tos es seca, cada que tose le duele la región del pecho, y eso es por la irritación del epitelio que está con el acceso de tos está desprendiendo, más esas liberaciones de los mediadores que hemos mencionado, ¿no? ¿Puede presentar fiebre o no? ¿En qué casos no hay fiebre? Cuando es por irritante. Cuando no es por proceso infeccioso, sea viral o bacteriano, no va a haber fiebre. La fiebre nos orienta, bacteriano o viral. ¿La fiebre es muy alta o la fiebre es muy baja? En general, los cuadros de influenza tienen fiebre alta, ¿no? Los cuadros bronquiales no son tan altos, 38, 38,5, pero no dejan de ser fiebre. Pero ojo, si tienes un paciente inmunocomprometido, es decir, inmunodeprimido, es posible que no te haga fiebre, porque si su sistema está alterado, porque la fiebre es una alerta, es un mecanismo de defensa que tenemos en los pacientes con compromiso de su sistema inmunológico, a veces no hay fiebre y el proceso es infeccioso. Por eso que les digo, los pacientes inmunodeprimidos son los que más nos preocupan. Junto con la fiebre pueden aparecer manifestaciones que acompañan a la fiebre, que son las manifestaciones generales: cefalea, malestar general, astenia, adinamia, calofrío. Eso son manifestaciones del cuadro febril, no tanto del cuadro bronquial, ¿sí? Las manifestaciones del cuadro bronquial básicamente es la tos y la expectoración. Y que recuerden, puedo tener un paciente con bronquitis más compromiso de la vía aérea superior. Puede haber. En los cuadros virales es más frecuente. Puro moco en la nariz, una rinorrea importante, estornudo, molestia de garganta, y examinas los bronquios, también están comprometidos. Y otras veces tenés un paciente que no tiene rinorrea, que no tiene molestia en la vía aérea superior, pero las oculta, y esos bronquios están con estertores, ¿no? Al examen físico, entonces, cuando te toca inspección, depende del momento, si está febril, facie febril, está taquimneico por la fiebre. De ahí vas, ¿qué inspección? Palpación. Palpación, vibraciones vocales, normal. A no ser que haya un broncoespasmo severo, van a estar disminuidas. La percusión, sonoridad conservada. La auscultación, vamos a encontrar estertores. ¿Qué son los estertores? Los ruidos anormales. Ahora, ¿qué tipo de estertores? Si es bronquio, generalmente los bronquios te van a presentar roncos. Y si hay un broncoespasmo, va a haber sibilancia. Entonces, habitualmente el bronquio te dice que está inflamado porque te está mostrando roncos y sibilancia, ¿sí? Y cuando hay bastantes secreciones, esa respiración es bastante ruda y puedes tener en base ciertos crépitos, especialmente cuando se está complicando el cuadro de bronquitis con una neumonía, la bronconeumonía famosa, ¿no?
pero normalmente en las bronquitis no tenemos crepitación, es decir, no hay componente alveolar. Los crépitos generalmente son cuando ya tienen líquido a nivel de los alveolos, ¿no? Eso recordemos un poquito de semiología. Entonces, inspección, palpación, percusión, conservada, la auscultación. Ahora, la auscultación, acuérdense que tienen que auscultar por delante, desde la región de la tráquea, ahí cómo vas a escuchar si está una respiración ruda, o a lo mejor ya estás encontrando algo de estridor cuando hay algún edema a nivel de la vía aérea superior. Vas a auscultar la región tráqueo-bronquial, es decir, al medio del esternón, debajo de las clavículas y encima de las clavículas para tratar, porque lo que estamos buscando no son alveolos, estamos buscando bronquios. Y en la región posterior le pedimos al paciente que se siente, que cruce los brazos y auscultamos primero un lado y luego auscultamos el otro. Y también vamos a encontrar los roncos y las sibilancias. Se ausculta de preferencia adelante, es más fuerte por la vía aérea, pero lo puedes encontrar igual en la región posterior, ¿sí? Entonces, inspección, palpación, percusión, auscultación. El paciente conviene que cuando estemos examinando un paciente respiratorio no se olvide que el médico tiene que tener barbijo, por favor, para protegerse y no contagiarse. En los pacientes con reagudización vamos a hablar de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y vamos a ver que estos se reactivan y nos dan como un cuadro de bronquitis. Existe expectoración hemoptoica en cualquier paciente cuando los accesos de tos son muy frecuentes, provocan cierta irritación y lesión a nivel del epitelio y eso puede provocar la expectoración hemoptoica. No es factible encontrar hemoptisis en una bronquitis aguda, pero sí en una bronquitis crónica o en un paciente con bronquiectasia, un acceso de tos puede romper una bulla y esa bulla puede hacerlo sangrar también. Ahí hay que tener cuidado, ¿sí? Una vez que tenemos el cuadro clínico, pues pasemos nuestra hipótesis diagnóstica. Como les dije, no necesito laboratorios, no necesito ningún método complementario para una bronquitis aguda, solo es con la clínica, ¿sí? Entonces, con la clínica voy a dar mi tratamiento, pero, por favor, en personas inmunodeprimidas o en personas con riesgo, mejor hagamos un protocolo. Pidámosles una tinción de Gram para ver si el predominio es Gram positivo o Gram negativo. Pidámosles un cultivo y antibiograma de esputo, porque ese paciente que lo estás viendo ahora, mañana o pasado puede estar complicado. En un paciente inmunocompetente, si es una persona sana, no hace falta pedir estos laboratorios. En un paciente que sospecha que es irritativo, tampoco necesitas pedir laboratorio. Y obviamente que en casos de dudas, pero que no nos convirtamos en médicos de diagnósticos con laboratorio. Si no tengo laboratorio, no puedo diagnosticar. Mejor basémonos en la clínica. Pero insisto, ojo, el paciente inmunodeprimido, ese lo trato diferente. A ese le voy a pedir laboratorio. Y no solo laboratorio, sino también le pediré una radiografía que me oriente a ver cómo está el cuadro, ¿no? Una vez que tengo el diagnóstico, paso a hacer mi tratamiento. El tratamiento comienza con la receta. En nuestra receta, eso lo vamos a practicar en la práctica, nuestra receta comienza, vamos a abrir un Word, compartir, presentar otra cosa. ¿Se ve? Sí, doctor, se ve. Ok. Lo primero que ponemos es el nombre del paciente, Pepito Pérez. Luego,
RP, eso lo aprendieron en farmacología, que significa una prescripción registrada, o en otras palabras, una orden escrita. Tratamiento va a ser sintomático. Cuando van a definir el tratamiento, por favor, háganse esta pregunta. ¿Lo voy a manejar ambulatorio o lo voy a hospitalizar? ¿Cuál es tu criterio para decir el huésped? Si tienes un huésped de riesgo, no te animes a tratarlo en su casa, porque se puede complicar. A ese mejor lo hospitalizas. ¿Ok? Entonces, vamos al paciente corriente, el más común, el de bronquitis aguda en un inmunocompetente, en una persona habitualmente sana. ¿Ok? Tratamiento sintomático. ¿Qué significa sintomático? Que tengo que darle sus molestias. ¿Qué le molesta? ¿Le molesta la tos? ¿Le molesta la fiebre? ¿Le molesta el dolor? ¿Qué es lo más molesto para el paciente? Entonces, yo no le voy a decir qué es lo que más le molesta. Yo como médico tengo que definir. Entonces, como está con fiebre, voy a darle algo que le calme el dolor, que le sirve para la fiebre y que le calme el dolor. Entonces, primero, siempre, el nombre del producto, la presentación, la concentración, el intervalo y la vía, acuérdense. Entonces, ¿qué medicamento? Uy, me olvidé una receta. ¿Qué medicamento voy a usar para la fiebre? Puedo usar paracetamol, puedo usar un AINE, ibuprofeno, aspirina. Ok, el más común que usamos es el paracetamol porque es fácil de usar. Entonces, nombre del producto, paracetamol. Nombre del producto. Después viene que la presentación en comprimidos. La concentración, quiero de 500 miligramos. Y la indicas, y luego viene la cantidad. ¿Cuánto? Generalmente le damos para 3 días. Si la dosis es cada 6 horas, son 4 por día, 4 por 3, 12. Entonces le doy 12. Y ahora, ¿cómo lo va a usar? Va a tomar un comprimido cada 6 horas. Con eso ya tienen para el dolor, para la fiebre. ¿Qué más le damos? Está tosiendo. ¿Le corto la tos? La tos es un mecanismo de defensa que me ayuda a sacar. ¿Conviene cortar la tos o no conviene cortar la tos? No conviene cortar la tos. Pero si la tos es muy fuerte, sí hay que ayudarlo, ¿no? Porque con cada acceso de tos le duele el pecho. O por ahí está operado. Entonces, le damos para la tos. ¿Cuál hemos aprendido en farmacología? Hemos dextrometorfano, guayacolato, puedes usar codeína. La codeína la dejamos para de último, para casos muy necesarios, ¿sí? Porque tiene riesgo de los efectos adversos, además de habituarse. Entonces, démosle el más corriente, el dextrometorfano. ¿En qué? En jarabe. ¿De cuántos ml? De 30 ml, hay de 100 ml. ¿Cuál querés que se compre? ¿Cuánto va a comprar? Número 1. Tomar una cuchara 3 veces al día. O 2 veces, o 1 vez, o 4 veces, como ustedes quieran. Y ahí viene la firma, el nombre de la firma y la fecha. Esa es la receta habitual para una bronquitis. Pero, si tu paciente es inmunodeprimido, y es bacteriano, démosle un antibiótico. Ok. Si es viral, no, doctor, estoy pensando que su bronquitis puede ser por una influenza y tiene riesgo. Entonces, ok, le agrego un antiviral. Para la influenza, ¿cuál es el mejor antiviral? Que dicen, ¿no? El antifludes. No, el antifludes es para otro tipo de virus, para influenza no. ¿Cuál usamos para influenza? El oseltamivir. Excelente. Oseltamivir
y empezamos a darle durante 5 días, ¿no? Entonces, pero si estoy sospechando que el paciente es bacteriano, ok, le doy. ¿Qué germen es el más frecuente? Un gram positivo. Entonces en este caso voy a usar un antibiótico para darle. ¿Y cuál quiero darle? Lo que aprendí en farmacología, para un gram positivo, puedo darle amoxicilina, o puedo darle ampicilina, o si es alérgico puedo darle acitromicina, o por último quinolona. Ustedes definen, ¿no? Pero no se olviden, la presentación, concentración y cantidad. Amoxicilina, ¿en qué? En comprimidos, ¿de cuánto? De 500. ¿Cuánto va a comprar? Le voy a dar cada 6 horas, le voy a dar para 5 días o para 7 días. Multiplico por 5 o por 7 la cantidad. O si es acitromicina, le vamos a dar una por día. ¿De cuánto? De 500. Entonces, siempre acostumbren, por favor, a poner esos criterios. Y si es hospitalizado, a ese paciente probablemente le voy a agregar, ya no voy a hacer esta receta, voy a hacer las indicaciones para hospitalización, que lo vamos a hacer en el ejercicio cuando estemos haciendo el tema de neumonía, que son pacientes para hospitalizar. ¿Se ve mi presentación? Sí. Ok. Ahora, el paciente, para expectorar, lo mejor es que tome bastante líquido. Pero tengan precaución, las personas mayores de edad a veces son cardiópatas o son renales, entonces no puedo darle mucho líquido. Entonces, en estos pacientes, cuando no puedo darle mucho líquido para que haya una fluidificación de esa expectoración, tendré que agregarle un jarabe. Habitualmente el que le agregamos es la acetilcisteína, famoso Fluimicil, o puedo darle la bromexina. Son medicación, o la Heliodera Helix, son medicamentos que le va a ayudar a fluidificar para que el paciente pueda expectorar mejor. Pero si no tiene conflicto, denle en agua. Tome. ¿Y cuál es la mejor agua para un paciente con inflamación? El agua de manzanilla. La manzanilla que la tome como refresco, como té, como quiera, porque la manzanilla se extrae un antiinflamatorio que es la ananá. El ananá se vendía. Entonces siempre díganle mejor manzanilla. No anís. Evitemos el tabaco sí o sí. ¿Ok? Entonces, recuerden, no damos antibióticos para una bronquitis aguda, a no ser que sea un paciente con problemas de defensa o con comorbilidad, que no nos vamos a arriesgar. Entonces, siempre, gram positivo es el germen habitual. Mi antibiótico tiene que ser dirigido hacia gram positivo. ¿Cuáles son los que más utilizamos? Los beta-lactámicos. Si el paciente es alérgico, usamos los macrólidos o las quinolonas. ¿Sí? Entonces, la fiebre, por favor, no te dice que es bacteriano. Si hay un periodo de incubación, que me dice bacteriano, ok, no voy a esperar que esté muy alta la fiebre o muchos días con fiebre, Y la expectoración te orienta mucho. Una expectoración blanquecina no es bacteriana. El paciente muchas veces, doctor, ya estoy mejor, mi flema está madurando, me dice. ¿Por qué está madurando? Porque ya está como una lora. Él no se da cuenta que esa maduración que él llama, más bien está empeorando porque está con el color de las bacterias, los detritos, es el que le está dando ese moco verdoso. ¿Sí? Entonces, lo que hay que tomar en cuenta siempre es, si se puede, métodos complementarios. Un paciente con cuadro viral, repito, pero que es sano, no te compliques. Ahora, vamos a ver que en algunas personas, para tratar de bloquear el cuadro viral, y no estoy hablando de influenza, estoy hablando de
En la gripe común, ahí vamos, de preferencia, apoyamos en medicamentos que tengan acción también. Hay un micrófono encendido, ¿será que lo pueden apagar, por favor? Gracias. El antifludes, como les mencionaba antes, porque tiene la mantadina. La mantadina tiene un efecto antiviral que va muy bien. En resumen, este cuadrito lo tienen en su material. Terminan de estudiar, de leer, y con este infograma se van a dar cuenta de cuál es el proceso específico de una bronquitis aguda. ¿Pregunta? ¿Usamos broncodilatador cuando hay broncoespasmo? Si el broncoespasmo es severo y le está dando disnea, sí usamos. ¿Cuál broncodilatador? ¿Uno de acción prolongada o uno de acción corta? ¿Un SAMA o un LAMA? ¿O un SABA o un LABA? Eso lo aprendieron en farmacología y lo vamos a ver con más detalle cuando estemos hablando de estas enfermedades bronquiales. Podemos usar un SABA. ¿Qué es SABA? La abreviación de inglés, Short Action Beta Agonista. Entonces, puedes usar un salbutamol, un PAF cada 4 horas, o puedes usar un bromuro de hipatropio, que es un LAMA, SABA, Short Action y un SAMA. ¿Cuál es el SAMA? Short Action antimuscarínico. ¿Esto cuánto tiempo usamos el broncodilatador? Un par de días es más que suficiente, tomando en cuenta los efectos adversos que pueden tener. ¿Hay una pregunta? Doctor, una consultita. ¿Cuándo va a ocupar el SABA y el SAMA? Primero va a sacar de la crisis y de ahí lo va a ocupar para mantenerlo bien broncodilatado al paciente, ¿o cómo sería su tratamiento? No, Miguel Ángel, el tema está que no es el mismo protocolo de un paciente asmático. Generalmente vas a usar, el broncoespasmo está en las primeras 72 horas, cuando está el proceso irritativo, dependiendo cuál la causa. Hemos tenido pacientes, por ejemplo, me puse a limpiar el baño y utilicé óxido nítrico, pero usó muy fuerte y el vapor le provocó un broncoespasmo. Entonces, ahí tiene una bronquitis diferente. La reacción inflamatoria es diferente a la reacción de un virus o la reacción de una bacteria. Entonces, en ese caso está tan cerrado, ahí ya no solamente voy a usar el broncodilatador de acción corta, sino es posible que utilice oxígeno y en ocasiones utilizar un antiinflamatorio del grupo de los corticoides. Cuando son bronquitis agudas, virales, que te está dando un broncoespasmo, estás en contrasibilancia, puedes darle su broncodilatador de acción corta 1 o 2 días, dependiendo de la evolución. El mismo paciente se da cuenta cuándo usarlo o cuándo no. Ahora, los de acción prolongada, puede ser SAMA, SABA o LABA, de abreviaciones en inglés, eso generalmente no lo usamos para cuadros de bronquitis aguda, es para otro tipo de cuadros bronquiales. No sé si con eso respondo tu inquietud. Está bien, doctor, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Camila, por favor. Disculpa mi consulta. En caso de que sea un paciente que no tenga comorbilidades, pero sí pensamos que tiene un cuadro de etiología bacteriana, en ese caso igual podríamos lo que son los laboratorios o directamente tendríamos que medicarlos contra los gram positivos. Si Como tú que piensas, tiene pus. no, sí, todo depende. Si es un paciente sano, por más que sea bacteriano, él lo va a controlar. Solo dale su antipirético, reposo y líquido. Y vas a ver que no va a necesitar antibiótico. Va a estar expectorando verde, pero después va a ir pasando. ¿Cuál es el parámetro que te orienta para si usas o no usas antibiótico? La fiebre. Entonces, si tienes ya 3, 4 días con fiebre y la expectoración purulenta es abundante, no está mejorando, entonces ahí considera la posibilidad de usar un antibiótico. Pero de preferencia, en el protocolo, bronquitis aguda, persona sano, no antibiótico, solo tratamiento sintomático. Algo para el dolor, algo para la fiebre, algo para la tos,
y su alimentación, que sea lo que le guste. Y algo que es importante que me estaba olvidando decir es que el paciente tiene que evitar los cambios de temperatura. Es decir, que si se ducha, que no vaya afuera, que no esté con aire acondicionado permanentemente del calor al frío. Eso no provoca. Y todo paciente con patología respiratoria no se recomienda el aire acondicionado, a no ser que haya mucho calor y el paciente sí o sí quiere aire acondicionado. Entonces ponerle una jarra con agua lo más cerca para que el ambiente no humidifique y decirle al paciente que de vez en cuando use el barbijo, porque el barbijo su respiración que sale húmeda le va a favorecer que mantenga esa humedad en la vía aérea. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Siguiendo con los cuadros, ahora, sí levantó la mano Macrina. Sí, doctor, disculpe, ¿hay diferencia entre la expectoración en caso de una bronquitis aguda y una bronquitis crónica en el paciente? No, más que la expectoración es el tiempo. Un paciente crónico estamos hablando de 2 años con la enfermedad y con la tos. Entonces esos pacientes hay una tendencia a que se sobreinfecten periódicamente, porque hay una patología de base donde ya el sistema de defensa de ese pulmón, de esa vía aérea, ya no es la misma, entonces siempre tienden a colonizar y a tener expectoraciones purulentas. Pero va a ver que en los casos de bronquitis crónica, cuando avancemos bronquitis crónica, no le damos antibióticos. El paciente está tosiendo, su flema un poco oscura porque no deja de fumar, pero no le damos antibióticos. ¿Por qué no le damos antibióticos? Porque no hay signos inflamatorios e infecciosos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Habana, basta, no te voy a soltar todavía. Dejo amarrar a mi perrito para que no hagan bulla. Bien. Vamos a hablar ahora de neumonía. Me dan un segundito, voy a soltar. Pero si larga los huevos. Sigue lloviznando por acá, les cuento. Y no es época de lluvia, ¿quién diría, no? Vamos con neumonía. ¿Me confirman si se ve, por favor? Compartir. SAS. ¿Se ven? Sí, se ve. Ok, gracias. Ok, entonces en algunos casos esas bronquitis pueden complicarse en neumonía y otras veces puede haber neumonía sin bronquitis. No siempre van juntos. Eso es importante que se quede claro, ¿de acuerdo? Entonces, la neumonía la vamos a definir como un proceso inflamatorio
fíjense el término, inflamatorio del parénquima pulmonar, pero de origen infeccioso. Ahí el concepto lo deja claro. Y se caracteriza por fiebre con manifestaciones respiratorias variables y habitualmente infiltrados en la radiografía. Hay una tríada clásica que cuando decimos paciente con fiebre, tos y dolor punta de costado, neumonía hasta demostrar lo contrario. Desde el punto de vista fisiopatológico, vamos a ver que para que se desarrolle la neumonía hay un ingreso de una bacteria, que puede ser por vía inhalatoria, que puede ser por vía aspirativa o puede ser hematógena. Ejemplo, tenés un absceso en el hígado y de pronto el paciente está haciendo una neumonía. O tenés un absceso en partes blandas. Entonces, debemos considerar estos 3 mecanismos habituales de ingreso de un patógeno para un proceso neumónico, que se puede replicar también cuando hay la infección en otros órganos. Vamos a ver que cuando ingresa este cuadro, de ahí vuelvo a insistir lo que les menciono hace rato, que debemos ubicar estos 3 anillos, agente, huésped medio, y luego esta línea de 4 tiempos. El tiempo de un periodo de incubación o pródromo, el tiempo de un periodo de estado y el tiempo de convalescencia y de resolución. Si nosotros ubicamos el periodo prodrómico, vamos a ver que es debido a que hay una respuesta inflamatoria inicial. Nuestro organismo detecta, porque los macrófagos lo están detectando y nos largan sustancias a nuestro organismo para que es el que nos va a avisar, y a medida que esto va avanzando, después comienza a avisarnos con la fiebre. Y a este nivel comienzan los neutrófilos a reclutarse junto con los linfocitos y van hacia el espacio alveolar para tratar de bloquear ese proceso. Mientras hay este proceso inflamatorio, recuerden, inflamación es igual a líquido, comienza a haber un aumento de la permeabilidad capilar y a llenarse con contenido los alveolos. Por eso es que decimos, cuando estamos sospechando una neumonía en su inicio, empezamos a buscar los crépitos. ¿Qué son los crépitos? La entrada de este líquido a nivel del alveolo. Y esto se convierte en del grupo de exudados, es decir, porque aumenta el nivel de proteína. Cuando estemos hablando de derrame pleural, vamos a recordar nuevamente lo que es un exudado o lo que es un trasudado. Al haber este proceso inflamatorio, a ese nivel comienza un exudado que va a ir ocupando los alveolos. Por eso cuando vemos de imágenes vamos a ver cómo los detectamos con el famoso broncograma. Y esto puede comprometer no solamente alveolos, sino bronquiolos e inclusive a bronquios. Y cuando estos se aglomeran o se agrupan, ahí hablamos de condensación. Signos de condensación, dice nuestro libro de semiología, o algunos libros hablan de consolidación. Y esa condensación la podemos reconocer en imágenes. A medida que este proceso inflamatorio comienza a aumentar, el paciente comienza a presentar otra manifestación que es la disnea. Pero no siempre la disnea está en proporción con la cantidad de área comprometida, como vamos a ver en las neumonías atípicas, ¿no? Entonces, esta respuesta de nuestras células, de nuestros glóbulos blancos, principalmente los linfocitos, al haber esa liberación de esos mediadores, van tratando de bloquear, pero a la vez en ese proceso de bloqueo pueden llegar a provocar cierta destrucción celular propia, es decir, no por apoptosis, sino por daño, para tratar de destruir ese componente que está contaminado por la bacteria o por el virus, ¿no? A medida que avanza este proceso, nos va a alterar el intercambio gaseoso. Va a haber una alteración entre la perfusión y la ventilación, porque la cantidad de aire no está llegando apropiadamente, porque esos alveolos no están permitiendo ese pasaje, y a medida que va alterándose, comienzan estas manifestaciones del paciente, que es la disnea,
aumenta su frecuencia respiratoria para tratar de compensar esa falta de oxígeno circulando, y a medida que este proceso se incrementa, comienza a darnos signos de mala perfusión, que es la cianosis. Este paciente puede ir a una resolución o a una complicación. Hay pacientes con neumonía que ceden espontáneamente. Por eso que es bueno recordar lo que aprendieron en anatomía patológica, que son las 4 fases de los procesos neumónicos, ¿no? La fase de hepatización gris. Esas 4 fases no son las mismas fases de la semiología, hay que considerar. Entonces, a medida que comienza a comprometerse la función respiratoria, lo vamos a ver que si hacemos una gasometría, vamos a ver que van a haber cambios en los gases. Va a haber una disminución del oxígeno circulante y va a haber una retención del dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque ese paciente, al estar ocupado los alveolos del líquido, pues no hay esa posibilidad de que pueda salir el gas, así como tampoco está entrando. De ahí que otro que tienen que tomar en cuenta es que si ese huésped es un inmunodependiente, un inmunodeprimido, ese paciente va a tener riesgo de complicarse el cuadro. Esa neumonía que era simple puede llevar a un cuadro de sepsis, choque séptico, o un absceso o un empiema. Eso lo vamos a ver cuando estemos hablando, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista fisiopatológico, nos permite clasificar la neumonía en NAC, neumonía adquirida en la comunidad, o una neumonía intrahospitalaria, que esta aparece entre las 48 a 72 horas, es decir, un paciente que va a un hospital por cualquier causa y de pronto a los 2-3 días comienza a tener manifestaciones de neumonía. Esa es la neumonía intrahospitalaria o nosocomial. Y aquellos pacientes que están ventilados por cualquier causa, de pronto comienzan a hacer neumonía. Tenemos otro grupo que es la neumonía asociada a ventilación mecánica. Y la neumonía en inmunos comprometidos, generalmente el neumocistis Hirobashi. Hoy tengo un caso para mostrarles que se dé de alta, le voy a sacar las fotos. Tenemos una señorita de 21 años que parece de 15 porque tiene un síndrome de Down, de pronto con Disney, un caso muy interesante para compartírselo. Algo que han aprendido en bacterio, les hago recuerdo, el famoso biofilm. Este biofilm que es parte de la resistencia de la bacteria, a veces no nos ayuda para nada si no logramos bloquear, porque necesitamos tener medicamentos que rompan este biofilm, ¿no? De ahí que recuerden, la respuesta del organismo depende de cómo va tus características, ¿sí? Esta diapo la hice para mostrarles como ejemplo del librito. Aquí estaba tratando de hacer un guión para que ustedes en la práctica, hoy empecé con la tarea a un grupo con bronquitis, mañana vamos a ver con neumonía, el otro grupo, y les muestro que sabiendo usar el librito puedes tener un guión para poder armar un caso clínico con tu primera historia clínica, ¿ok? Por eso se lo pongo como ejemplo. Tienen todas las herramientas. Ahora no hay opción de que se les complique o no, o les cueste hacerlo. Ahora, además del daño a nivel pulmón, podemos tener una septicemia o una viremia que puede irse a diseminar a otros órganos y comprometer lesiones de otros órganos, ¿sí? Entonces, en general, cuando son virales, las más comunes son el virus de la influenza o gripe, el virus sincitial, adenovirus hasta ahora se nos ha acabado el tema del COVID, ¿no? El COVID-19, que son los grupos del virus del SARS-CoV-2. El herpes es una rara causa de neumonía, excepto en recién nacidos. Y el citomegalovirus lo podemos ver en pacientes inmunodeprimidos. Por eso es importante, queridos amigos, que cuando estén valorando un proceso infeccioso, recuerden los grupos etarios. Los riesgos son mayores en los extremos, es decir, en los niños o en los ancianos. Otra clasificación desde el punto de vista de la etiología
vamos a ver que tenemos el más común, el neumococo, porque es un germen que está permanentemente en la vía aérea, o podés tener un estafilococo, Klebsiella o Legionella, que ya esto es más, lo voy a sospechar en pacientes inmunodeprimidos. Hay otra clasificación, y esto recalco, porque cuando enfocamos desde el punto de vista anatomopatológico, generalmente nos viene a la mente la histopatología. Pero en algunos libros nos hacen confundir porque hablan de la ubicación anatómica de la lesión. Neumonía lobar, neumonía multifocal. Cuando sospechamos el lobar, lo más frecuente es neumococo. Si tenemos multifocal, ya no voy a pensar en un neumococo o estrepto, voy a pensar en un estafilococo, voy a pensar en una Klebsiella, otro germen. Y la neumonía necrotizante, que tengo un caso para mostrarle, que honestamente fue el primero que vi en muchos años en el hospital, el otro día un paciente renal, con múltiples cavitaciones, que tanto con la necrotizante como el absceso, cuando tenemos estas dos, aquí esta clasificación, ¿por qué me sirve? Porque me va a orientar a ver si yo tengo un paciente multifocal, voy a pensar que no es neumococo. Si tengo neumonía necrotizante o absceso, voy a pensar que es micto. Estamos hablando de anaerobios con gérmenes atípicos. Entonces, esto me tiene que alertar porque son procesos más graves. Y otra clasificación, como les mencionaba hace un momentito, les hago resalto para que la tomen en cuenta. La neumonía en la comunidad y esta intrahospitalaria tienen que considerar también con las relacionadas con ventilación. Pero en general creo, queridos amigos, lo que mencionan los libros es que debemos enfocarnos básicamente en cómo está tu huésped, cómo es tu paciente. Porque no es lo mismo tratar una neumonía a un paciente inmunocompetente que a un paciente inmunodeprimido. En el inmunodeprimido generalmente tengo que usar un esquema antibiótico y a veces hasta triple esquema entre gram positivo, gram negativo y anaerobio si es que quiero vencerla. Desde el punto de vista de pronóstico hay otra clasificación. Algunos confunden con la pronóstica si es para hospitalizar o no hospitalizar. Por favor, no. En el examen no me vayan a responder de esa manera. ¿Para qué sirve una clasificación pronóstica? Simplemente nos va a permitir qué tan serio es el cuadro y eso nos va a permitir qué opciones de antibiótico y qué opciones de hospitalización, si inclusive hasta debo pensar en terapia intensiva. ¿Cuál es mejor? ¿La de Fine o la de Curve? No hay diferencia. La diferencia básica está en cuál es más fácil. Es más fácil de reconocer la de Curve porque tiene menos variables que la de Fine. Porque la de Curve es facilito. ¿Qué es la C? El estado mental, si hay confusión. ¿Qué es la U? La función del riñón. Urea por debajo de 7. La R, la frecuencia respiratoria. La B, cómo está la presión arterial. Y 65 corresponde a la edad. Entonces le vamos dando puntaje a cada uno de ellos. Y la PCI a mí me gusta más, solo que tenés más variables para considerar, como lo vamos a ver enseguida, ¿sí? Entonces queda claro, entre una NAC y una NIC no hay dudas. Y ahora entremos un poquito en detalles con las NAC. En las NAC la diferencia está en que el paciente obtiene la neumonía en su casa. Y uno dice, ¿por qué un paciente puede tener neumonía? De entrada, un paciente con un sistema inmunológico bueno probablemente no va a tener neumonía. Ah, pero si esa persona se descuida, por más sanito que esté, puede tener las colonizaciones de las bacterias de los virus correspondientes. Fíjense la experiencia que hemos tenido hace unos 3 años con el tema de COVID. Tanta gente ha fallecido, ¿no? Cuántos hemos enfermado, etc. Entonces, en general, desde el punto de vista de epidemiología, la neumonía sigue siendo una causa de muerte por enfermedad. Es decir, que no debemos quedarnos tranquilos. No hay antibióticos, no pasa nada. Desventaja que terminamos hospitalizando y que
Cuando maneja ambulatorio, es un paciente que no es tan grave, menos del 1% va a morir. En cambio, en los hospitalizados, si van a terapia, fíjense que a pesar de estar en una terapia intensiva, puede alcanzar hasta el 30%. Y eso está en base a su sistema inmunológico. Por eso es que factores de riesgo que siempre vamos a considerar son las características etarias, los antecedentes que tenga el paciente, las comorbilidades que pueda tener, y algo que es muy común en nuestro medio es el famoso alcoholismo, ¿no? Entonces, es importante, sí, que deben considerar. Por favor, no es cuestión de tratar con cualquier antibiótico. No, este salió en la IA, el último antibiótico de neumonía. No, eso nos va a llevar a riesgo de resistencia. De ahí que debemos tomar en cuenta siempre, si es un agente etiológico inmunocompetente, voy a pensar en un gran positivo. Si es un inmunodeprimido, ya no voy a pensar en un gran positivo, pensar en un gran negativo o mixto. De ahí la importancia que tenemos que tomar en cuenta estas características del huésped. Identificando esos factores de riesgo, ya sé que es un inmunodeprimido. ¿Sí? Entonces, el agente, hasta demostrar lo contrario, van a pensar en un neumococo, porque el antibiótico lo tienen que dar antes de que les llegue el cultivo. El cultivo te tarda 3-4 días. No voy a esperar 4 días para... No, el tratamiento lo voy a hacer empírico. Es empirismo conocido por la evidencia previa. Entonces, yo identifico, ¿es una intrahospitalaria o una extrahospitalaria? ¿Es un inmunocompetente? Entonces, si es una NAC, ok, lo más probable es que es un gran positivo, el neumococo. Ese es lo más probable. Y por eso lo resalto y lo pregunto en examen. ¿Cuál es el agente principal de la neumonía adquirida en la comunidad? El neumococo. Streptococo neumonía o neumococo. De ahí que, por eso es que de tu elección es darle un tratamiento hacia gran positivo, un betalactámico. Pero también puedes encontrar un Haemophilus influenza, que es un gran negativo. Más grave, un estafilococo dorado, peor si es un MRSA, que es MRSA, meticilino resistente, estafilococo aureus, ¿no? Entonces, fíjense que con esto, sumándolo, no llego ni al 10%. Y si vemos estafilococo, lo reconozco porque la radiografía me va a dar en parches algodonosos, aunque todavía no tengo el cultivo, generalmente lo voy a ver en personas ancianas o personas que han estado tratadas primero con una influenza y su organismo que se estaba defendiendo abrió las puertas para que haya un sinergismo con una bacteria. Vamos a ver entre los atípicos, vamos a tocar un tema específico y hay consideraciones con la pseudomonas. Generalmente la pseudomonas la vemos entre un intrahospitalario y nos asusta cuando sospechamos de una Neisseria meningitidis porque ahí nos eleva el riesgo de contagio también a nosotros, ¿sí? Entonces, hay que pensar dependiendo de las características. Por eso insisto, agente, medio, huésped. Son esos 3 anillos que tienen que tomar en cuenta. Primer anillo, agente. El segundo anillo, el huésped. Tercer anillo, el medio. No es lo mismo estar en un hacinamiento de un hospicio, por ejemplo, un huésped mayor. ¿Cuál va a ser el agente etiológico más común? Esas consideraciones vamos a ver. ¿Cuál es la clínica? ¿Cuáles son los síntomas que tiene el paciente? ¿Cuáles son los signos? En general, queridos amigos, hay una triada clásica. Fiebre, tos, dolor punta de costado, sospechar neumonía. Fíjense, con 3 elementos. Si le preguntas a tu cuadernillo qué patologías más frecuentes me pueden dar, con tos, con fiebre y dolor punta de costado, y esto, pero no siempre se presentan con esas características. La fiebre, casi siempre en pacientes inmunocompetentes. El inmunocomprometido es posible que no te la presente o te la presente bien baja. Y la fiebre hay que considerar el tipo de fiebre. ¿Es una fiebre sanga? Es decir, más de 39, es una fiebre que está entre 38 y 35. Eso nos orienta en el agente etiológico.
El 50% de los pacientes va a tener respiro hondo y me duele, como me metan un cuchillo, pero no todos los pacientes. Y esto va a ser cuando la lesión esté cercana a la pleura parietal. La pleura visceral no duele. La tos de inicio es seca, especialmente en los procesos virales. Se hace productiva generalmente en los procesos bacterianos. Y fíjense, el 90% de los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad va a ser expectoración verdosa. ¿Por qué? Porque es un coco gram positivo que tiene esas características. Por favor, tomen en cuenta, ¿cómo empieza? ¿Es rapidito? Si es rápido, piensa en virus. Si empieza lento, que unos días no tenías apetito, con malestar, ok, piensa en bacterias. Y en general los procesos vienen precedidos de escalofrío y después la fiebre. En la disnea, solo si hay un componente importante que no aplica a las neumonías atípicas. Vamos a ver que en neumonías atípicas apenas tenemos una manchita y el paciente tiene una gran disnea. Hay otro que tiene los dos lóbulos comprometidos y no tiene disnea. Pero en general, en las neumonías adquiridas en la comunidad, cuando ya la condensación o el compromiso alveolar es importante, el paciente te va a presentar disnea. Y obviamente que si hay disnea va a haber taquimia. Habitualmente la respiración de 8 a 12 normal, cuando empieza a subirse, no es lo mismo que cuando esté con fiebre. Cuando está con fiebre va a estar más alta, eso es normal para tratar de liberar calor. Entonces, disnea acompaña taquimnea. A veces hay taquimnea sin disnea, cuando la taquimnea no es tan importante. Recuerden que en un paciente adulto ya el criterio de 30 frecuencias respiratorias por minuto ya nos hace sospechar que hay una falla de intercambio gaseoso, ¿sí? Y la evidencia de consolidación, ¿cuál es la evidencia? Los crépitos, la matidez, el soplo tubárico. Esto lo vas a tener dependiendo en qué momento de la enfermedad. Cuando recién está empezando, apenas puedes escuchar unos pequeños crépitos. Le sacas una radiografía y aparentemente es normal, a no ser que le hagas la tomografía y ya vas a encontrar las lesiones. La taquicardia casi siempre está presente, a excepción de, vamos a ver que existe una bacteria típica que te da la neumonía, pero en vez de taquicardia, por más que tenga fiebre, tiene una bradicardia. Esto nos ayuda en la orientación hacia la etiología. Y los estertores, por favor, insisto. Primero, ¿qué son los estertores? Ni chicha ni limonada. Estamos diciendo que hay ruidos anormales. ¿Cuáles son esos? Estertores secos, ronco-sibilancia, estertores húmedos, crépito pequeña, mediana, gran burbuja. ¿Qué tipo de estertores vamos a encontrar al inicio de una neumonía? Si sabemos que la fisiopatología se va llenando de líquidos de esos alveolos, ¿qué signo nos va a dar? Crépito fino. A medida que esos alveolos se van aumentando, ¿qué vamos a tener? Soplo. ¿Soplo de qué tipo? Tubárico, anfórico, dependiendo de la edad, ¿sí? Pero recuerden, los ancianos no siempre es como dice el libro. Entonces, cuando tengo un cuadro clínico sugestivo, por favor, no voy a esperar mis laboratorios. Si tengo suerte y tengo una radiografía cercana, ok, espero la radiografía para confirmar, pero pucha, clínicamente tiene toda la evidencia. ¿Qué me va a dar una radiografía? El tamaño de la neumonía. Por eso es que quisiera de que seamos médicos clínicos, como dice el nombre, medicina interna, y que no sea la radiografía que te diga cuál es el diagnóstico. Entonces, cuando yo sospecho el diagnóstico de neumonía, ya inicio tratamiento con antibiótico, por favor. Viral, si sospecho de influenza, ya inicio con oseltamivir. Si sospecho bacteriano, ya inicio con un antibiótico. ¿Qué antibiótico? Depende del huésped, ¿sí? Y luego ya vendrá el paciente a confirmarme. Pero a veces estás en tu consultorio y al ladito tenés tu radiografía, ok, aguantate una media hora hasta que te llegue la radiografía. Si el paciente ya está taquipneico, conviene tener una gasometría arterial para que podamos ver cómo está el oxígeno circulando y cómo está su dióxido de carbono en su intercambio. Esto, el pH no va a estar cambiado en estos casos agudos
a no ser que estemos con un cuadro de sepsis. Los glóbulos blancos nos orientan si hay una leucocitosis. ¿Qué es leucocitosis? Cuando están por encima de 10.000. Si hay una leucocitosis, ahí voy a ver cuán tan alto es. ¿Estoy con 15.000? ¿Estoy con 18.000? ¿O estoy con 25? ¿Estoy con 30.000? ¿40.000? Ok, eso me orienta. ¿Qué germen tengo, no? Y si estamos con una neutropenia, es decir, glóbulos blancos bajos, con linfocitos altos, tal vez me hace sospechar de un cuadro viral. Y cuando tengo esa duda, aquí que tengo que agregar una procalcitonina. La proca, siempre van a escuchar pedirle una proca. La procalcitonina no es caro, te sale rápido y te va a orientar, porque si es un cuadro bacteriano, te va a salir positivo. Si con niveles altos, si es un cuadro viral, va a salir negativo. Y siempre vamos a pedir tu perfil químico. Cómo está su glicemia, cómo está su urea, cómo está su creatinina. Vamos a ver cómo están las TGO, TGP o la gamma-glutatiltransferasa o la AST o ALT, que normalmente ahora se llama, ya no se llama TGO, TGP, ¿no? Y los electrolitos siempre nos ayudan. Cómo está el cloro, cómo está el sodio y cómo está el potasio. Y como norma, hoy se está pidiendo, toda persona con cuadro infeccioso que esté entre 15 a 54 años, le pedimos una prueba para inmunodeficiencia humana, pero previo consentimiento. Tengo que pedirle permiso al paciente, no puedo darla así nomás. Entonces, cuando revisamos, hacemos la revisión para ver qué novedades tenemos en los libros, vamos a ver que va a variar dependiendo de qué germen estemos sospechando. ¿Qué tratamiento voy a hablar? Fíjense en este cuadrito que les muestro. Miren. Hallazgos, fiebre, escalofrío. Positiva el radio o negativo. Esas son las pruebas que te da. Entonces, ¿qué probabilidad? Estos son ratio. Y lo que tenés que considerar básicamente es con la radiografía. Si tienes este patrón clarito que solo te compromete un lóbulo, aquí lo más probable es que sea un Streptococcus pneumoniae. Es una de las características, pero si lo vemos en parche, como vamos a ver en otros casos, ya no voy a pensar. Fíjense, una radiografía, la siguiente clase de práctica vamos a ver radiografía, esta es una posición PA y esta es una proyección lateral donde me está ubicando la lesión que es posterior y no anterior. Fíjense esta otra radiografía. Aquí ¿voy a pensar en neumococo? Probablemente no. ¿Por qué? Porque no me está afectando este lóbulo, me está afectando más un lóbulo inferior. Y generalmente cuando es de base, lo más probable es que sea por una broncoaspiración. Entonces aquí me está dando el signo de la silueta. Entonces aquí ya no voy a pensar en un neumococo. Aquí voy a pensar en otro tipo de bacteria y mi antibiótico va a ser diferente. O en este otro caso, fíjense, ya no tengo un solo lóbulo. Me compromete el lóbulo superior, hay componente del lóbulo medio, hay componente del pulmón del otro lado. Entonces tengo en 3 lugares una neumonía que está diseminada. Esto me habla de que también ya no voy a pensar en un neumococo, pensar en otro tipo de bacteria. Y eso implica tratamiento diferente. O este otro caso. ¿Es neumonía o no es neumonía? Fíjense, una imagen de condensación laminar sin broncograma como si fuera una atelectasia. Aquí está empezando un cuadro. En esta señora, ¿cuál es la desventaja? La edad. Fíjense sus huesitos como galletas, escaso tejido adiposo y no es la ubicación habitual. Entonces, para eso es la importancia. Y si tenés dudas y tenés condiciones, ok, andate con una tomografía, de preferencia de alta resolución. Como vemos acá, tenemos una ventana de tipo mediastínica o de partes blandas, porque la reconozco por los colores, ya lo vamos a ver en la práctica, donde existe una condensación con broncograma
¿A qué altura estoy? Fíjense, aquí está la tráquea, todavía no se ha dividido, estoy hablando del lóbulo superior, y ¿a qué nivel? El posterior, ¿no? Entonces, miren esto como arbolito, este es el famoso broncograma, entonces ahí no tengo duda de neumonía. Entonces, el diagnóstico de neumonía es fácil, lo más complicado es cuál es el agente etiológico. De ahí la importancia que tenemos que tratar de ver, y que lamentablemente con los cultivos no siempre tenemos los resultados. Por eso es que vamos a pedir hemocultivo, vamos a pedir tinción de Gram, y en ocasiones en pacientes que son inmunodeprimidos vamos a hacer métodos invasivos. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de la transpiración transtraqueal, o meter una endoscopía, una fibroncoscopía para ir a ser aspirado más profundo, para evitar la contaminación de las bacterias que están en la boca, principalmente cuando hay caries, etcétera, ¿no? Entonces hay que ver. Si hay un derrame que puede ser paraneumónico, que se pueda convertir en un derrame pleural, un empiema, pediremos el líquido. Entonces, el protocolo no es como las bronquitis. Aquí tengo que pedir todos estos estudios, pero por favor, insisto, no esperen el resultado para iniciar el tratamiento. Ya vos inicias con ¿qué pensás? ¿Es un neumococo? ¿Es un estafilococo? ¿Es una Klebsiella? ¿Es un coco? ¿Es una atípica? Entonces ya cuando te llega tu resultado, ok, modifica si tenés que modificar, pero ya ganás tiempo, ¿no? Fíjense que la tinción de Gram no tiene mucha sensibilidad y especificidad. Por eso es que no siempre nos confiamos, aunque por lógica los gérmenes de vía aérea son Gram positivos, ¿no? Vamos a revisar su característica de la celularidad, pero esto que se les quede. Ningún estudio correlaciona con el resultado del cultivo alveolar que se ha tenido, pero lo hacemos. De ahí que bacteriano, procalcitonina me va a ayudar. Procalcitonina negativa, viral. Procalcitonina, está mal escrito, procalcitonomia. Error, ya lo vamos a corregir. Es procalcitonina, por favor, ya está, y está invertida. Y la PCR, ¿sí? Y la citología, cuando estemos hablando de los atípicos, lo vamos a ver con más detalle, ¿sí? Ahora, los niveles, los valores, fíjense, un nivel de proca dado en nanogramos por decilitro mayor a 10, o sea, títulos altos, sepsis bacteriana o choque séptico. Menor de 0,1, normal, o infección bacteriana muy improbable. Estos valores van a depender en qué tiempo de enfermedad esté avanzada. Obviamente, al comiencito tus valores pueden ser no detectables, ¿no? Pero cuando ya está establecido el cuadro, te va a ser más fácil. Los cultivos, lo pedimos. Y fíjense esto que es importante. El 50% de las veces sale negativo. Y el paciente está con la enfermedad. Por eso que les digo, no espero el resultado. Ahora, que el resultado me confirme mi germen o me diga que es sensible o resistente, por supuesto me va a ayudar. Por eso lo pido. Pero no espero, me salió negativo, no es neumonía. Pucha, qué macana. No. Tu diagnóstico de neumonía fue por todas las características clínicas que hemos mencionado. Lo que está difícil es reconocer cuál fue el germen etiológico, ¿no? Fíjense, en el libro de medicina interna que tienen de Colombia, ellos hacen su estudio y el primer lugar, según este autor, 49, pero otros autores, fíjense, hasta 12.5 no lo da tan frecuente. El estáfilo le sigue el estreptococo hemófilos con 7, pero miren la cantidad de gérmenes que podemos tener. Entonces, esto va a depender de tu huésped. Mientras más comprometido tu huésped, más probabilidades de encontrar. Por ejemplo, los pacientes con broncopatía son más frecuentes las moraxelas, ¿no? Entonces, esto lo aprendieron en bacteriología. ¿Qué hora es? Estamos por terminar, 2 minutos termino. Entonces, cuando hacemos la búsqueda
para actualizarnos. Este es el logo de Perplexity. Los cocos gram positivos, generalmente nos vamos a ir a beta-lactámicos. Comiencen por penicilina. Alternativas, la sulfa. Y si vas a ir a un tratamiento ambulatorio, andate por vía oral. Si vas a ir con un tratamiento hospitalizado, andate por vía parenteral. Eso es una regla, ¿sí? Entonces, tienen en la literatura diferentes tablas que les va a ayudar para tratar de determinar, pero lo importante que tenemos que tomar en cuenta es que no es solamente, queridos amigos, identificar qué es el germen A, B o C, sino también acostúmbrense a pedir que el laboratorio les dé su CIM. Esto ya aprendimos en bacteriología, que es la concentración inhibitoria mínima, porque hay que tomar en cuenta que no todos los pacientes responden de la misma manera. A uno te puede responder con 500 miligramos de amoxicilina y otro va a requerir 1 gramo o 2 gramos. De ahí que, insisto, mañana cuando estén pidiendo ustedes su cultivo y antibiograma, por favor, y esto pregunto en examen por su importancia, que se debe incluir la concentración inhibitoria mínima. Hemos mencionado que en ocasiones para poder llegar al diagnóstico tenemos que hacer métodos invasivos. No entro en detalle porque ya los vimos. Y en la última actualización, con esto termino, en la última actualización del Ministerio de Salud en Bolivia, nos pone este algoritmo, que esto es del 2025, recién se publicó el año pasado, nos da un algoritmo, ¿no? Tengo sospecha clínica o radiológica neumonía, ¿en qué me baso? Por los infiltrados, por el tipo de secreciones. Ok, obtengo la muestra, si no puedo obtener la muestra, hago aspiración, empiezo tratamiento empírico y veo que me salen mis resultados. Si es una neumonía grave o una neumonía no. Y además, siempre consideren los biomarcadores, principalmente que no son muy caros, es la PROCA y la PCR. Vamos a quedar aquí antes de entrar a la siguiente clase en el detalle de las neumonías más severas. ¿Alguna pregunta? Okay. Una consulta, no del tema, sino del libro del cuadernillo, en la parte donde nos indicó cómo realizar para que podamos tener todos los demás métodos de estudio, pide en el acceso al Drive, como que no podemos entrar. Bueno, no sé si solo a mí, pero nos pide acceso. Espérenme un ratito, vamos por parte. Primero hablemos del tema, ¿ya? Después tocamos ese tema. ¿Alguna pregunta referente a la neumonía? No hay pregunta de la neumonía. Ok. Bueno, te respondo sobre el cuadernillo. El cuadernillo estuvo abierto los 5 días previos. Las personas que no tuvieron interés de trabajar con el cuadernillo, obvio que no lo bajaron. Por lo tanto, ya el cuadernillo está cerrado. Porque recuerden que es un proyecto de investigación, que no es obligatorio. Aunque el formulario llenaron, tengo 91 alumnos en la lista y el formulario llenaron más de 140, no sé dónde aparecieron tantos alumnos o duplicaron. Pero ya lo cerré porque es un proyecto de investigación. Por lo tanto, no puede quedarse abierto todo el tiempo el cuadernillo. Si usted no lo abrió el cuadernillo en esos 5 días que yo le pedí, ya no vas a poder abrirlo de esa manera, ¿no? Entonces no hay forma. ¿Que te lo abro? ¿Por qué lo voy a abrir de nuevo, digamos, si ya les di la oportunidad al que quiera participar? Entonces ya no lo voy a abrir porque es parte de mi proyecto. Darles 5 días, tomen aquí está, bájenlo. Y una vez que lo bajas a tu fuente, si lo hubieras bajado en esos 5 días que lo liberé, ya no necesitaría abrirlo porque ya lo tienes bajado en tu cuadernillo. No, dentro del cuadernillo del link que envió, eso sí lo tengo, o sea, sí puedo estudiarlo con la IA y todo. Es en el Drive para... El Drive ya no lo necesitas, pues el Drive.
Si ya bajaste el Drive, era solo para el cuadernillo. Después ya no lo necesitas el Drive. Los temas del Drive los tienes en cada capítulo del Moodle. Ahí está neumonía, ahí va a estar el tema de neumonía. Todos los temas se los voy a compartir. Eso es ningún problema. Ya, doctora. ¿Alguno sí levantó la mano, Shakira? Sí, doctor. Nosotros igual tenemos, o sea, lo tenemos el cuadernillo, pero lo que no nos salía en el Drive era como el acceso para generar test, cuestionarios, eso no es No, que... no, hay un error, o sea, ya no necesita, mire, vamos a abrir. Cuando se han hecho, acuérdense que al comienzo tenían conflicto de generar la suite donde se generan las preguntas, los cuestionarios y todo eso. Entonces, para que no tengan ese conflicto, les di un tutorial para que hagan su propio cuadernillo bajándose la fuente. Si usted lo creó su propio cuadernillo y con las fuentes, ya no necesita ningún otro permiso, ni necesita mi Drive. Sí, justo eso, es que no se nos guardó a algunos compañeros la fuente. El que no lo guardó fue porque no lo hizo. Y ya no lo voy a abrir, porque el proyecto de investigación está solamente para los que tengan interés. Si en 5 días que ha estado abierto no lo bajaron, yo creo que lo que faltó fue interés. Y a querer hacerlo por hacerlo no tiene sentido. Entonces, que aprovechen los que tuvieron el interés. Estoy abriendo el cuadernillo. Abriendo, les voy a mostrar. Es que en el proyecto voy a identificar quiénes son los interesados en usarlo, y los que los usen voy a ver sus rendimientos versus con los que no lo usen, ¿no? ¿Dónde está? Germán, aquí está. Vamos a LM. No es este. MET 400 UAGRM. ¿Está lloviendo por acá, por el lado de ustedes? ¿Llueve o no llueve? Sí, doctor. También. Sí, doctor. A ver, Notebook LM, ya estoy abierto. SAS. Compartir. Esta. ¿Me dicen si se ve? Sí, doctor. Cuando les hice compartido, no podían trabajar con la suite. Les hice un tutorial para que los creen paso a paso, y fíjense, si lo han hecho de esa manera, tienen todo lo que es la suite del estudio. Tengo para el audio, para la presentación, para el video, para el mapa mental, informes, tarjeta, cuestionario, infografía. Lo tienen habilitado. Esta es la manera que debería salirle. Si le está saliendo de la manera en que no le aparece esto, es porque no lo hizo el paso que le sugerí.
probablemente se quedó con el paso de compartido que no sé por qué problemas les daba solo como modo lector. Pero yo les di todas las herramientas y he dado 7 días ahí abiertos, pero como les dije el primer día de clase, no es obligatorio, lo hace el que desea participar. El que no lo hizo, ¿por qué cree? ¿Porque tiene interés o porque no tiene interés? Porque no tiene interés. Y no lo necesita porque las clases las estoy dando presencial, van a estar igual con cuadernillo o sin cuadernillo, la metodología de enseñanza va a ser la misma. La diferencia era para ustedes en la forma de repasar y estudiar. Pero los temas, todos los temas se los estoy brindando. Entran directamente ahí a la página de la carrera, Moodle, y lo estamos viendo. Entonces, creo que tienen todo. Así debería salirles, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sé que tienen clase, por eso es que estoy acudo, pues tienen trauma. Dígame, Carlos Luna, levantó la mano. Doctor, disculpe, con respecto a las prácticas del C3, yo soy del C3 y en el link que mandó el formulario para escoger nuestro horario, yo escogí pasar las clases los días viernes porque había esa opción. Entonces, No. ¿la práctica puede entrar en ese horario nomás? Creo que es el link. No, solo por ahora hasta que nos juntemos, pero ustedes tienen que tener su propio día, porque si los cargo a todito, les crea conflicto pues para pasar. Somos 18 por grupo, si sumamos los otros 18, por eso dejé solo alternativa para aquellos que realmente no puedan porque están haciendo... Cada uno de ustedes es una situación diferente, entonces vamos a ver la manera de que ninguno se perjudique, pero de preferencia que el C3 no se cargue solo un día. Pero lo vamos a ver, por ahora como las 3 primeras clases son virtuales, hasta que ustedes acomoden su horario, a mí me gustaría que tengan solo un día, pero no en la noche. Ah, doctor, sí, es que yo le decía que estaba escogiendo en el horario del C4 que pasa los viernes, porque los lunes y miércoles me chocan los horarios con otros grupos, por eso le di ese día. Vamos a ver, eso lo hablamos en la práctica, querido amigo, ¿ya? Ya, doctor, está bien, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Carlos Luna levantó la mano, allá fue el que habló. Bueno, si no hay más preguntas, que tengan buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches.